Presión arterial alta en adultos mayores. La prevalencia de hipertensión aumenta con la edad, hasta el grado que la mitad de las personas de 60 a 69 años y casi 3/4 de las mayores de 70 años tienen este trastorno. El incremento relacionado con la edad de la presión sistólica es la principal causa del aumento de la hipertensión, con el avance de la edad. La hipertensión sistólica aislada, presión sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y presión diastólica menor a 90 milímetros de mercurio, se reconoce como un factor de riesgo importante para morbilidad y mortalidad cardiovasculares en adultos de edad avanzada. Etiología y patogénesis. Entre los procesos del envejecimiento que contribuyen al ascenso de la presión arterial están en el aumento de la rigidez de las arterias grandes, sobre todo la aorta, disminución en la sensibilidad de los vasoreceptores, aumento en la resistencia vascular periférica y disminución del flujo sanguíneo renal. La presión arterial sistólica se eleva casi de manera lineal entre los 30 y los 84 años de edad, mientras que la presión diastólica aumenta hasta los 50 años de edad y luego se estabiliza o desciende. Se cree que este incremento en la presión sistólica se relaciona con el aumento en la rigidez de las grandes arterias. Con el envejecimiento, las fibras de elastina de las paredes arteriales se sustituyen poco a poco con fibras de colágeno, que vuelven al vaso más rígido y menos distensible. Las diferencias en las arterias centrales y periféricas se relacionan con el hecho de que los vasos grandes contienen más elastina, mientras que los vasos de resistencia periférica tienen más músculo liso y menos elastina. Debido al aumento en la rigidez de la pared, la aorta y las grandes arterias son menos capaces de amortiguar el aumento en la presión sistólica que se produce cuando la sangre es expulsada del ventrículo izquierdo y son menos capaces de almacenar la energía necesaria para mantener la presión diastólica. Como resultado, la presión sistólica se eleva, la diastólica permanece sin cambios o en realidad disminuye, y la presión del pulso o la diferencia entre las presiones sistólica y diastólica se amplía. Diagnóstico y tratamiento. Las recomendaciones para medir la presión arterial en los adultos mayores son similares a las del resto de la población. La variabilidad de la presión arterial es muy prevalente entre los adultos de edad avanzada, por lo que es muy importante hacer múltiples mediciones en distintas ocasiones para establecer un diagnóstico de hipertensión. Los efectos del alimento, posición y otros factores ambientales se intensifican en los mayores. Aunque el ascendente ha sido la posición estándar para medir la presión arterial, en los adultos mayores se recomienda medirla también en posiciones supina y de pie. En algunos adultos de edad avanzada con hipertensión existe un intervalo silencioso, llamada brecha auscultatoria, entre el final de la primera y el principio de la tercera fase de los sonidos de Korotov, lo que genera la posibilidad de subestimar la presión sistólica, a veces hasta en 50 milímetros de mercurio. Como la brecha ocurre solo en la auscultación, se recomienda hacer una medición preliminar de la presión sistólica por palpación e inflar el manguito 30 milímetros de mercurio por arriba de este valor, para la medición auscultatoria de la presión arterial. En algunos adultos mayores, la medición indirecta con el manguito y los sonidos de Korotov produce lecturas elevadas falsas en comparación con el método intraarterial. Esto se debe a que se necesita una presión excesiva en el manguito para comprimir los vasos rígidos de algunas personas de edad avanzada. Debe sospecharse pseudohipertensión en los adultos mayores con hipertensión en los que las arterias radial o braquial permanecen palpables, pero sin pulso, con presiones altas en el manguito. El tratamiento de la hipertensión en adultos mayores tiene efectos beneficiosos, ya que reduce la incidencia de accidentes cardiovasculares como el accidente vascular cerebral. Los estudios muestran un descenso en las tasas de accidente vascular cerebral, cardiopatía coronaria e insuficiencia cardíaca congestiva en personas con hipertensión tratada, comparadas con las hipertensas sin tratamiento. Las recomendaciones del JNC-7 para el tratamiento de la hipertensión en pacientes geriátricos son similares a las de la población general. Sin embargo, la presión arterial debe reducirse despacio y con cautela. Cuando sea posible, deben intentarse primero las modificaciones en el estilo de vida. Los antihipertensivos deben prescribirse con cuidado, porque los adultos de edad avanzada pueden tener alteraciones en la sensibilidad del varorreflejo y la función renal. Por lo general, los medicamentos se inician en dosis más bajas que se incrementan en forma gradual. También existe el riesgo de interacciones farmacológicas adversas en los adultos mayores que toman múltiples fármacos, incluidos los disponibles en mostrador. En resumen,
La hipertensión, presión sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, es uno de los trastornos cardiovasculares más frecuentes. Puede desarrollarse como un trastorno primario, hipertensión esencial, o como síntoma de otra enfermedad, hipertensión secundaria. La incidencia de la hipertensión esencial aumenta con la edad. El trastorno es más frecuente en personas con etnia negra y puede relacionarse con antecedentes familiares con presión arterial alta, síndrome metabólico, obesidad y aumento en la ingestión de sodio. Las causas de la hipertensión secundaria incluyen enfermedad renal, trastornos de la corteza suprarrenal que aumentan la retención del sodio y agua, y coartación aórtica, que aumenta el flujo sanguíneo y la presión sistólica en los brazos, junto con el decremento del flujo sanguíneo y la presión sistólica en las piernas. A diferencia de los trastornos en otros sistemas corporales que se diagnostican por métodos como radiografías y exámenes del tejido, la hipertensión y otros trastornos en la presión arterial se diagnostican con las mediciones repetidas de la presión arterial. La hipertensión no controlada eleva el riesgo de enfermedad cardíaca, complicaciones renales, retinopatía y accidente cerebrovascular. El tratamiento de la hipertensión esencial se enfoca en métodos no farmacológicos, como la reducción de peso, decremento en la ingesta de sodio, actividad física regular y modificación del consumo de alcohol. Entre los fármacos usados en el tratamiento de la hipertensión están los diuréticos, bloqueadores de adrenérgicos, inhibidores de la ECA, bloqueadores del conducto de calcio, bloqueadores adrenérgicos, agonistas de acción central y vasodilatadores. La hipertensión que ocurre durante el embarazo puede dividirse en 4 categorías: preeclampsia, eclampsia, hipertensión gestacional, hipertensión crónica y preeclampsia supuesta a la hipertensión crónica. La preeclampsia es la hipertensión que se desarrolla después de las 20 semanas de gestación y se acompaña de proteinuria. Que se cree esta forma de hipertensión se debe a la perfusión placentaria alterada, junto con la liberación de sustancias vasoactivas tóxicas que alteran el tono vascular y los mecanismos de coagulación sanguínea. Este trastorno impone un peligro sustancial para la madre y el feto. La hipertensión gestacional es el aumento de la presión arterial sin proteinuria, que se detecta por primera vez después de la mitad del embarazo y se normaliza en las 12 semanas siguientes al parto. La hipertensión crónica es la que no se relaciona con el embarazo. Se caracteriza por la hipertensión presente desde antes del embarazo o que se identifica antes de la semana 20 de gestación y persiste después del parto. La prevalencia de hipertensión en niños y adolescentes parece ir en aumento, en parte como resultado del incremento en la obesidad infantil y de factores del estilo de vida como la inactividad física y el aumento en la ingestión de alimentos altos en calorías y sal. Durante la infancia, la presión arterial se modifica por el crecimiento y la maduración. Por lo tanto, se establecieron directrices para la presión arterial que se usan los percentiles específicos para la edad, talla y sexo, con fin de identificar a los niños que requieren un seguimiento adicional y tratamiento. Aunque la hipertensión es muy frecuente en niños, se recomienda medir la presión arterial una vez al año, a partir de los 3 años y hasta la adolescencia. El tipo más frecuente de hipertensión en adultos en edad avanzada es la hipertensión sistólica aislada, presión sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y su presión diastólica menor a 90 milímetros de mercurio. Su patogénesis se relaciona con la pérdida de fibras de elastina en la aorta y la incapacidad de esta para estirarse durante la sístole. La hipertensión sistólica no tratada se reconoce como un factor de riesgo importante para el accidente cardiovascular, además de morbilidad y mortalidad cardiovascular en los adultos mayores.